Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tema sobre las convocaciones de este séptimo mes. Iremos directamente al grano, como decimos en nuestro país. Vamos a leer porque creo que hay muchos textos de la Escritura que me gustaría relacionar en este tema. Y leamos. Entonces Moshe llamó a Yehoshua, Deuteronomio o Devarim, capítulo 31, verso 7. Entonces Moshe llamó a Yehoshua y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y resuelto, porque tú serás quien irá con este pueblo a la tierra que Yehová juró a nuestros padres que les daría, y tú serás quien se la repartirá. Y Jehová mismo irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonarás. No temas ni desmayes. Moshe escribió esta Torá y se la dio a los Kohanim y a los Leviim, sacerdotes y levitas, que llevaban el arca de la alianza de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les instruyó como sigue: cada séptimo año, en el año establecido para el perdón de las deudas, en la convocación de Sucot, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escoja, tú le leerás esta Torá en voz alta en presencia de todo Israel. En presencia de todo Israel. Más adelante, en lo que conocemos como el libro de Jueces, Moshe le sigue hablando a Yehoshua, a Josué, sobre su rol y sobre lo que tienen que hacer también los sacerdotes y los levitas. Mire lo que dice. Y aquí es como si el Todopoderoso, sea por medio de un cohen o por revelación directamente, le dice a Yehoshua y le da unas instrucciones. Dice: mi siervo Moshe ya está muerto. Prepárate para cruzar el Jordán junto con todo este pueblo hacia la tierra que les estoy dando a los israelitas. Todo lugar donde pisen los pies de ustedes se los doy, como se lo prometí a Moshe. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el río Grande, el río Perat, en el oriente, todo el país getita y hasta el mar Grande en el occidente. Nadie podrá resistirte mientras vivas. Como estuve con Moshe, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y resuelto, que tú le repartirás a este pueblo la tierra que le juré a sus padres que se la asignaría. Pero tienes que ser muy fuerte y resuelto en observar toda la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Que este libro de la Torá nunca cese de tus labios, sino que lo recites día y noche, para que observes fielmente todo lo que está escrito en él. Solamente entonces prosperarás en tus empresas y solo entonces tendrás éxito.
Y sabemos, ¿verdad? Lo que sigue diciéndole que se esfuerce, que sea valiente, que Él va a estar con él. Y esto me llamó mucho la atención porque relaciona todas estas ordenanzas y dentro de ellas le dice varias cosas. Y obviamente la traigo a colación también porque habla de esas instrucciones que también ellos deberían de seguir en el séptimo mes, que es los líderes sacar toda la Torá y recitársela en voz alta, obviamente aprovechando el momento específico donde todos los de las tribus de Israel se presentaban ante el Todopoderoso en Sucot y aprovechaban que estaban todos ellos ahí como un mandamiento y ellos comenzaban a recitar para enseñar o para que el pueblo refrescara y reflexionara sobre cómo debía de hacer su comportamiento. O sea, cómo ellos debían representar al Todopoderoso donde quiera que estuviesen. Que no era simplemente un protocolo de acordarse de que ellos vivieron en cabañas y el Todopoderoso los sustentó y siempre está con ellos. No, sí, también hay responsabilidades de cómo tenemos que vivir. Y esto se hacía cada séptimo año en los tiempos en donde también se le conoce como la Shemitah, que era el perdón de toda la deuda. Pero me llama la atención porque Moshe está diciéndole todo este resumen después de haberle dicho al pueblo, aquí está camino de bendición, camino de maldición. Si sigues este camino, vas a tener bendición. Si sigues este camino, no te va a ir bien. Después de todo eso, le dice, ahora yo ya no voy a estar, pero el Eterno no los va a dejar. Va a estar con ustedes siempre. Nunca los va a abandonar. Les va a entregar la tierra, pero Él solamente pide esto de ti, que guarde todos los mandamientos. Todo lo que Él me transmitió a mí, Moshe diciendo, todo lo que Él me transmitió a mí, y yo se lo di a ustedes, según lo recibí. Eso Él quiere que ustedes lo guarden. Esa va a ser su esencia, esa va a ser su carta de presentación, donde quiera que vayan. Y todo aquel que venga a visitarlos va a ver que todos están en una unidad porque todos siguen lo mismo. Y relacionando esto con lo que sucedió muchos años después, luego de que nuestro Rey, el Mesías y Salvador, Yeshua, tuviese, ¿verdad?, ese proceso de entregar su vida por nosotros y resucitó, dice cosas bien parecidas, o por lo menos yo las veo así bien parecidas. Porque si ustedes saben, mayormente la conversación que tuvo el Mesías con los discípulos, dentro de ella le dice, yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre. Les dice, ahora ustedes van a ir y van a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Pero como nosotros siempre hemos, desde que el Todopoderoso nos dio el conocimiento, hemos entendido que las cosas no se sacan de su contexto para tenerla como pretexto para algo, pues sabemos que tenemos que relacionar todo eso y no simplemente sacar conclusiones a nuestra especulación.
a nuestra especulación eh, cultural, moderna, eh, de todas las eh, cosas de las que al ser humano le gusta ser creativo. Y nosotros sabemos que el Mesías, cuando está diciéndole eso, tiene 100% conciencia y está consciente de que ellos lo están entendiendo. De que ellos están entendiendo que eso de que guarda todo lo que yo les he enseñado es todo lo que el Padre dijo. Yo no vine a decir otra cosa sino lo que el Padre me enseñó. Entonces ellos no están pensando en algo diferente. No están pensando en una religión o en una manera de servirle a Dios de una manera ahora modificada, con cosas que se quedaron y permanecieron y otras de las cuales ya no hay que hacer. Ellos están conscientes de que cuando el Mesías les está diciendo, aquel que escucha mis palabras y las hace, será como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y todo y su casa permaneció. Eso es bien parecido a lo que Moshe le está diciendo. He aquí pongo camino de vida y camino de muerte. Si tú escuchas las palabras que yo te estoy transmitiendo, las que el Padre me transmitió, es como si estuvieses edificando una casa sobre la roca. Y si no, o sea, sería el camino de vida y si no, el camino de maldición. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Te van a sacar de la tierra. Vas a hacer cola, no vas a hacer cabeza. Y en este tiempo, ¿verdad? Que estuvimos de una u otra manera observando Yom Teruah, ahora esperando lo que es Yom Kippur y luego Sukkot. Más allá de todo lo que hemos aprendido, ese shofar, esa aclamación de alegría, de que viene el rey, de que los cumplimientos están a punto de revelarse ante nuestros ojos, de estar preparado, de reconocer en quién hemos puesto nuestra confianza, entender que ese shofar, ese último shofar, y lo relacionamos con todo lo que está, ¿verdad? Mandado y que hacían también de manera cultural y que el Mesías los relacionó en toda esta época del séptimo mes. Sabemos que todas esas cosas son el shofar del Eterno hablando a nuestra vida, diciéndonos, ergíos, prepárate, sé fuerte, sé valiente, porque lo que yo dije lo voy a cumplir. Y el Mesías, voy a leer lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18, dice algo interesante. Mesías le dice a sus discípulos, dice, Yeshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra. Vayan y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Sumérjanlo o bautícenlo en mi nombre, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, así como Moshe le dice a Yehoshua, no temas, sé fuerte, sé valiente, guarda todo lo que se te ha ordenado. Ve e instruye al pueblo, y el Todopoderoso estará contigo, no te abandonará. Y el mismo Eterno se lo revela y se lo dice, no tengas miedo, así como estuve con Moshe, estaré contigo. Solamente esfuérzate, sé valiente en observar, en guardar, en meditar toda la Torá que yo les he transmitido. No te apartes ni a derecha ni a izquierda.
ese sonido de shofar, porque nosotros hasta usamos esa analogía de nosotros también somos ese shofar del Todopoderoso para anunciar el Evangelio. Sí, pero ese Evangelio primero tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Y aunque te señalen, aunque te digan que tú no eres, que tú estás aparentando, etcétera, 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 nuestro rol es esforzarnos, ser valiente y demostrar que el que nos llamó completará su obra. Porque toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y para abundar un poquito más en esa frase, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ir a este libro sumamente interesante como todos los demás, pero que nos revela algo relacionado a estas palabras que el Mesías dijo. Y es el libro de Éfesos. En Éfesos es sumamente interesante porque cuando tú lo estudias completamente, tú te das cuenta de cómo el Todopoderoso utiliza a Shaul para enseñarle a esos de su época y a nosotros que el propósito del Eterno era reconciliar, reunir, restaurar todas las cosas en el Mesías. Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Y que todos pongamos la confianza en el Mesías. Que todos nos veamos como un solo cuerpo. Y que todos vivamos bajo un mismo reinado. O sea, en pocas palabras, relacionándolo con este tiempo de séptimo mes, que todos aprendamos a reconocer ese shofar del Eterno. Que ese shofar del Eterno, todos aprendamos a discernir, a ejercitar nuestro oído para aprenderlo y vivirlo como un solo pueblo. Y es una de las cosas que a veces yo reconozco que me quedo reflexionando y le pregunto con humildad al Todopoderoso, oye, en este mundo en el que vivimos, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a entender el por qué los que decimos que te servimos de todo corazón, que hemos sido llamados, que tenemos una experiencia, testimonio que es palpable, ¿por qué decimos tener el espíritu de santidad? Sin embargo, diferimos en varios temas y hasta comenzamos a descalificarnos por que aquel o el otro decimos tener la revelación exacta. ¿Por qué si tenemos el mismo espíritu de santidad y estamos todos en esa dirección para tener acceso a toda justicia, a toda verdad y entrada al trono de la gracia? ¿Por qué podemos llegar al punto de tener tantas diferencias? ¿Será que ese shofar que está sonando, no todos lo estamos escuchando? ¿O conforme a la madurez que tengamos es que comenzamos a discernirlo? Creo que hay algo que se utiliza mucho dentro del sistema del judaísmo y son esas clipot, creo que le llaman, en donde ellos resumen que
el hombre tiene muchas de esas cáscaras de las cuales no le permiten realmente ver la realidad de la vida, la verdad, la luz, y, y no le permiten avanzar hacia ese estado espiritual de santidad que debe de tener. Y que así está el mundo entero y que por eso es que el mundo entero está bajo esas tinieblas. Y a veces yo me quedo analizando, tal vez en parte puedan decir, puedan tener razón, no al nivel que ellos lo interpretan, pero sí habemos personas como nosotros que hay cosas en nuestra vida que no nos permiten escuchar ese shofar afinamente, sino de la manera que lo escuchamos es con todas esas capas. Y a qué yo le puedo llamar esas capas: la cultura, el sistema religioso en donde nos criaron, los problemas personales, experiencias que hemos tenido, nuestra formalidad de carácter, eh, las experiencias, eh, la influencia, como está de moda ahora, la influencia de los supuestos sabios y doctos en la materia eh, histórica, religiosa y etcétera. Esas cosas se vienen pegando a nosotros al punto de que comenzamos a claudicar y a pensar que lo sabemos todo. Lo sabemos todo según la percepción del ser humano, a tal punto que no sabemos nada. Lo sabemos todo y comenzamos a tergiversar lo que está en nuestra cara, en nuestros ojos, por tal de decir yo no me equivoqué. Y ese shofar sigue sonando y le sigue diciendo al pueblo de Israel, el rey viene, y ese rey es el Mesías Yeshua. Y ese rey en ningún momento es como te lo han pintado tradicionalmente. Ese rey siguió hablando y diciendo lo que el Padre le reveló. En ningún momento mandó, ni hizo, ni insinuó que hicieran otra cosa, sino lo que ya está establecido. Él vino con una función de que de reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, por medio de él, con el Todopoderoso. No vino a abolir, no vino a quitar, no vino a añadir, no vino a otra cosa, sino a eso. Aquel o cualquier otra persona que te esté diciendo algo diferente está en un estado espiritual del cual tiene que seguir afinando su oído y su corazón para mantenerse humilde y reconocer que no es como se lo han pintado, que tiene que ir directamente a la fuente y pedirle al Todopoderoso, a Dios, con todo su corazón, para que ese shofar haga el efecto que Él quiere que tenga en nuestras vidas. Que nos limpie, que sacuda todo aquello que nos puede estar impidiendo reconocer esa verdad. Y así estuvo el pueblo, no todo, muchos creyeron, pero esa élite religiosa que se negaba. Como le dijo Esteban, ustedes siempre resistiendo al espíritu de santidad. Muchos, porque tienen una percepción del Mesías y del Evangelio totalmente desligado del propósito y la palabra del Eterno. Y lo viven a su manera y conforme a lo que ellos quieren o
creen que es la revelación del cielo. Y lo triste es que creen que están bien. Así como el Mesías le dijo a esas personas, a esos que en una ocasión tuvieron un encuentro con él y comenzaron a cuestionarlo sobre el por qué él había abierto los ojos de un ciego. Le dijo, ustedes son ciegos. Nosotros, ¿cómo vamos a ser ciegos? Nosotros vemos, pues como ahora dicen que ven, el pecado permanece en ustedes. Y así hay muchos que creen que tienen mucha revelación y muchas cosas. Y estoy hablando de, cuando digo mucho, me estoy incluyendo a mí. Decimos, yo sí sé todo. Pero cuando uno va creciendo, va madurando espiritualmente, va menguando, tratando de menguar, tratando de doblegar este orgullo, de doblegar todo el conocimiento que uno quiere o cree tener. Y dice, Padre, yo lo único que quiero es que se cumpla tu voluntad en mi vida. Que tu shofar, esas palabras que salen de ti directamente sean las que habiten en mí. Las que dirijan mis pasos. Las que me lleven a yo tener mi cabeza erigida en ese día y escuchar, ven buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que yo tenga una actitud en donde lo que me digan y me critiquen, si no está de acuerdo a tu palabra o es por yo seguir tu palabra, que eso sea como un trampolín que me ayude a seguir elevándome y creciendo. Que ese shofar siempre esté a la luz del día, como dicen. Que nunca yo me olvide de él, que yo medite en él de día y de noche. Que este tiempo de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, sea como un seminario intenso en mi vida para yo reconocer 100% que yo dependo de ti y como tu palabra nos enseña, ¿qué tú pides de nosotros? Solo que escuchemos tu voz, escuchemos ese shofar y lo sigamos. Éfesos, capítulo 1, el apóstol comienza diciéndole mayormente, a mí me gusta mucho la manera en la cual está estructurado esta carta, porque Shaul comienza hablándole y obviamente se deduce que a quienes primero le está dirigiendo estas palabras es al pueblo de Israel. Porque mira lo que dice, bendito, en el verso 3, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según nos escogió Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Este es el propósito del Todopoderoso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, está diciendo, ya te está diciendo todo, que todo Él nos escogió en Yeshua. Nos hizo aceptos en Yeshua. Toda la bendición en Yeshua, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda la sabiduría en Yeshua, la inteligencia en Yeshua, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio? El de reunir todas las cosas en
el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerda las palabras del Mesías Yeshua, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, ya yo estoy aquí en donde todo el proceso de reconciliación en los cielos y en la tierra es por medio de mí y en mí. ¿Por qué? Porque el Padre así lo decidió. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. O sea, hablándole a los israelitas. En él también, ustedes habiendo oído la palabra, ahora le habla a los otros, a los no israelitas, ustedes también, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de su promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y sigue Shaul explicando todas estas cosas, hablándole a los israelitas mayormente. Y luego en el capítulo 2 comienza a hablarle más directamente a los no israelitas, diciéndole, y él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, aquí se incluyen ellos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor, que aunque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con el Mesías. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Y por eso, por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Elohim. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí es donde muchos, lamentablemente, por las razones que ya hemos hablado en muchas ocasiones, comienzan a decir, ve, que no es por obra para que nadie se gloríe. Y comienzan a pensar que esas obras son la Torá. No, 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 no. Entiende el contexto cultural, entiende el lenguaje de ellos y te darás claramente y entenderás que a eso no se está refiriendo. Inclusive te dice que hemos sido hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. O sea, sería una contradicción decir, no guardes la Torá porque esas son obras. Si te quieres guardar la Torá, te estás tratando de justificar por la ley o por las obras, y por las obras nadie será salvo. Pero a la misma vez te está diciendo que fuiste hecho para buenas obras. Entonces, las hacemos las buenas obras, porque mira, no por obra, aquí no dice por buenas obras, no por obras. Es que dice, hemos sido hechos para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano, o sea, que no es algo nuevo, no es algo que el Mesías vino a revelar, del cual es diferente a lo anterior. No es algo que Shaul se inventó, no. Las que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y cuáles son esas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella? Si no me equivoco,
En una de las cartas, creo que a Timoteo, Shaul lo dice. Shaul dice, déjeme ver si lo puedo encontrar rápido para que, si no me equivoco, es cuando Shaul le dice a, a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Elohim. Míralo aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Shaul le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que según el contexto escritural bíblico, ¿qué son las buenas obras de las cuales el Todopoderoso nos hizo en una hechura, en el Mesías, para que nosotros anduviésemos en ella? ¿Cuál es esa buena obra? No es la que nos queramos inventar o la que era, no. Aquí te lo dice. ¿Cuál es esa buena obra? La escritura. ¿Y qué es lo que se refiere a la escritura? En un 99-98% de todo lo que aparece en la escritura o en la Biblia que se refiere a la escritura inspirada por Elohim, la Torá. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué significa esto? Que eso no es que si no, que si ahora tú todo es Torah, todo es Torah. Sí, porque esa es la palabra de Dios, esa es la palabra del Eterno. Lo que pasa es que le pones ese nombre porque culturalmente, dentro de la mentalidad y la conciencia de las personas que nos metieron ese chip, es como si estuviésemos aluciendo hacia algo ya pasado, hacia algo negativo, hacia algo que no tiene vigencia, hacia algo que es más una maldición que una bendición, porque nos enseñaron eso. Pero la realidad es que eso es la palabra del Eterno. Y eso fue lo que el Mesías vino a enseñar conforme a lo que estaba establecido y no conforme a lo que ya los primeros de ese siglo en el cual el Mesías vino ya habían torcido. No toda, obviamente, pero habían torcido mucha a su manera, para que cuadrara conforme a su pensamiento. Y por eso comenzaron a dividirse y a haber muchos tipos de fariseos. Estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes. Y había muchos que cada quien seguía la escuela y el pensamiento de alguien. Y el Mesías vino a decir, no. ¿Ustedes han escuchado esto? Pues yo les digo que esa no es la interpretación es esta. Y por eso nosotros seguimos las pisadas del Maestro. Perfectos no somos, pero queremos llegar a esa perfección conforme a la Escritura. Y eso que Él nos enseñó, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son míos, sino los que el Padre me dio, pues nosotros tenemos que ir a la fuente. ¿Cuáles fueron los mandamientos que el Padre dio? No podemos seguir escuchando ese shofar que nos dice, cree en el Mesías, pero no creas en la palabra del Eterno. Porque aunque directamente no nos estamos diciendo eso, con nuestras acciones eso es lo que estamos demostrando. Estamos demostrando de manera indirecta y contradiciéndonos a nosotros mismos, diciendo, ay,
Yo guardo toda la Biblia. La Biblia es la palabra santa, inspirada por el Espíritu Santo. Y a la misma vez decir, no, eso me condena. No voy a hacer eso. O cuando me conviene, sí, mira lo que dice la Biblia aquí en Levítico. Mira lo que dice en Deuteronomio. Pero cuando no me conviene, no, eso es para los judíos. Eso no era para mí. Hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Y la palabra del Eterno es como un shofar que vino a traernos las buenas nuevas de que en el Mesías hay perdón. En el Mesías hay reconciliación. En el Mesías hay restauración. Y en este séptimo mes, eso es lo que tenemos que transmitir y proyectar. Que en el Mesías, en el Rey, hay salvación. Y estamos a tiempo para entrar en esa barca, como lo hacemos a veces, ¿verdad? Esa analogía con el arca de Noé. De entrar en esa arca antes que se cierren las puertas. De reconocer en qué hemos estado fallando. Y decir, Padre amado, sabemos qué abogado tenemos. Es en el Mesías. Que ese shofar siga haciendo su trabajo y su efecto en nuestras vidas y nos amorde, perfeccionando la obra que comenzó. En Éfeso es una carta sumamente interesante porque nos dice claramente que en el Mesías y por un solo espíritu tenemos entrada al Padre, que vino a reconciliarnos a todos, a quitar esa barrera en donde ya no hay judío, no hay excita, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos tenemos un mismo estatus en el Mesías. Todos tenemos un mismo estatus. No importa si aquel sabe más que el otro, todos estamos completos en el Mesías. No, que yo soy cabeza, que si yo soy cola, que si yo soy oreja, que si yo soy narino. Todos nos nutrimos, como también dice en esta carta. Todos nos nutrimos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por medio de ese mensaje que suena como un shofar. Y nosotros sabemos que ese gran shofar va a sonar. En donde aquellos que hayan descansado en el Mesías serán transformados primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, si es la voluntad del Eterno, también seremos transformados y reunidos para ese gran, glorioso día con el Mesías Yeshua. Pero hay de aquellos que tengan su confianza en otras palabras, en otro chofarot, en otra cosa. Porque tener esperanza en el Mesías no es solamente decirlo, es andar conforme a lo que tus palabras expresan. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tat.